Durante años, se ha repetido una frase como si fuera ley. Las macros grabadas no pueden ser dinámicas. ¿Seguro? ¿Tú qué piensas? Vamos a ver en este video qué sí se puede hacer con la grabadora de macros y qué no se puede hacer. Y sobre todo responder la gran pregunta: ¿las macros grabadas pueden ser dinámicas? ¿Sí o no? La grabadora de macros es una de las herramientas más útiles que tiene Excel, ya que te permite automatizar procesos repetitivos o tareas repetitivas, lo que significa ahorro de tiempo. Pero el tema es, y mucha gente cree, que si tú grabas una macro, se va a grabar exactamente lo que tú hagas. Aunque es cierto, también hay manera de hacerlo de manera dinámica, y es lo que veremos en este video. Pero vamos a comenzar grabando una macro de la manera tradicional. Te vas a la ficha programador, grabar macro, pero antes, ¿cómo activo la ficha programador? Te vas a la ficha archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activamos la ficha programador. Cierro. Ficha programador, grabar macro, macro 2. Tecla de método abreviado. Si por ejemplo tú utilizas la tecla M, cada que tú presiones control M, la macro se va a ejecutar. Pero ¿qué sucede? Si tú le pones, por ejemplo, control G en Excel es para guardar. Y si tú le pones control G a tu macro, esa combinación se va a asignar a la macro y se va a desactivar de la acción de guardar. Entonces, ¿qué sugiero? Que utilicemos mayúsculas para que la combinación sea control Shift y la letra. Y de preferencia, una letra que no esté activada en Excel, que no sea un atajo de teclado. Guardar macro en este libro, libro de macros personal, si quisieras que la macro esté disponible para cualquier archivo que tú abras, o un libro nuevo. Elegimos este libro. Aceptar. Y a partir de aquí, lo que yo haga se va a guardar en la macro. Elijo, por ejemplo, este rango de celdas, doy clic derecho y le ponemos un fondo verde. Elijo la celda A1 y solamente la macro hizo esto. Me voy a la ficha programador y detengo la grabación de la macro. Le quito ahora el relleno a este rango de celdas. Aquí le digo sin relleno. Y fíjate bien, elijo estas filas, copio y pego y lanzo otra vez la macro. Ficha programador, macros, macro 2, ejecutar, y se colorean las mismas celdas que se colorearon cuando grabé la macro. Entonces una macro hace esto, te repite lo mismo que tú hiciste. Pero Sergio, si mi rango aumentó, ¿cómo le hago para que se aplique el formato, incluso si tenemos celdas nuevas? Te lo diré enseguida porque por eso estás en este video. Doy clic derecho en el rango de celdas y le quito el relleno. Pero antes entendamos dos conceptos base en Excel: las referencias absolutas y relativas. Le pongo igual en esa celda, elijo la celda A1, Enter. ¿Qué pasa si arrastro? Vamos a ver que, conforme bajo de manera relativa, se va haciendo referencia a las siguientes celdas hacia abajo. ¿Qué sucede si hacemos lo siguiente? Le pongo igual, celda A1, presiono F4 y con esto estoy fijando la referencia o fijando la celda o usando referencia absoluta. ¿Qué significa? Que si yo arrastro, como le puse símbolo de pesos antes de la columna y antes de la fila, la referencia queda absoluta. Es decir, que siempre será referencia a esa celda. Con las macros pasa lo mismo. Puedes tú decirle referencia absoluta, es decir, que siempre tome las mismas celdas, o referencia relativa, que lo que te grabe sea relativo a tu selección. Veamos dos casos. Tengo aquí rangos de celdas, fíjate bien, con diferentes filas y diferentes columnas. Yo quiero aplicarle el mismo formato a las celdas sin importar cuántas columnas o cuántas filas tengamos. Y luego veremos un caso de un formulario automatizado: capturar datos y guardarlos aquí en una tabla, solamente con la grabadora. Comenzamos aplicando el formato a cualquier rango, como te digo, sin importar filas o columnas. Y usaremos los conceptos de referencias absolutas y relativas en macros. Me voy a la ficha programador y tenemos aquí el botón usar referencias relativas. Lo usaremos intercalando con referencias absolutas. Me voy al botón grabar macro
Macro 3, este libro, aceptar. Elijo la celda B1 y luego la celda A1. Esto de manera absoluta. Quiero que sí o sí se elijan estas celdas. Me voy a la ficha programador y sin parar la macro, activo referencias relativas. Ahí que voy a hacer Control Shift a la derecha. Doy clic derecho, le damos un formato de fondo, este color, y luego el texto blanco. Me voy a la ficha programador, desactivo referencias relativas y ahora estoy en absolutas. Elijo ahora la celda A2, otra vez ficha programador, referencias relativas. ¿Por qué? Porque ahora quiero, otra vez, Control Shift a la derecha, irme al final de la columna, Control Shift hacia abajo, irme hasta el final de las filas. Doy clic derecho y le damos un formato de gris claro al fondo. Doy clic, ficha programador, desactivo referencias relativas y elijo otra vez la celda A1. Ficha programador, detener grabación. Repasemos qué fue lo que hice. De manera absoluta, elegí la celda B1 y luego la celda A1. Luego, con referencias relativas, le dije vete hasta el final, lo que significa que si la macro se ejecuta acá, se va a ir hasta el final, hasta la última celda. Luego, con referencias absolutas, elegimos la celda A2, para que justamente sea esa celda. Luego, con referencias relativas, le dijimos, otra vez vete al final de la fila y luego hasta la última fila hacia abajo, de manera relativa. Lo que significa que si me voy a la ficha programador, macros, macro 3, ejecutar, se aplica el formato, sin importar cuántas columnas tenga ni cuántas filas. Vamos a probar. Aquí voy a copiar estas columnas, ficha programador, macros, macro 3, ejecutar, y siempre va a elegir hasta la última celda hacia la derecha, en la misma fila, y luego, a partir de la celda A2, hasta el final a la derecha y al final hacia abajo, le aplica un formato de celdas, un relleno color gris. Entonces, con esto estamos comprobando que sí podemos hacer macros dinámicas usando la grabadora y sabiendo en qué momento activar o no referencias relativas. Y te pregunto hasta este momento, ¿lo sabías? Déjalo en los comentarios. Y me voy a otro caso muy interesante, que es un formulario dinámico. Yo capturo nombre, apellido, grupo, fecha, y cada que presione el botón Alta, los valores se van guardando acá, hacia abajo. Lo haremos con la grabadora, intercalando referencias absolutas y relativas. Vamos a comenzar. Ficha programador, grabar macro, macro 4, método abreviado, le ponemos la M mayúscula. Aceptar. Dice que ya existe una macro asignada a la tecla. Entonces, Control Shift, T de tabla. Aceptar. Comenzamos con referencias absolutas, es decir, elijo la celda C2, Control, C4, Control, C5 y Control, C9. Quiero yo justamente esas celdas. Copio, me voy a la celda B13, ojo, de manera absoluta. Ahora, quiero irme hacia abajo a la última fila con datos. Por eso es importante que tengamos mínimo una fila de datos, reales o de prueba. Entonces, como yo me quiero ir hacia abajo, pero hacia la última celda con datos, entonces tengo que activar referencias relativas. Me voy a la ficha programador, usar referencias relativas. Entonces, estando en la celda B13, Control Shift hacia abajo, y fíjate bien, otra vez, una vez, flecha hacia abajo. Estoy de manera relativa. Siempre se va a ir hasta la última y luego se va a mover una celda hacia abajo. En esta misma celda elegida, doy clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar y se pegan los datos en una sola fila. Presiono escape para quitar el modo copiado y una vez que pegue los datos, ahora quiero borrar el contenido de las celdas. Y me voy ahora a la ficha programador, desactivo referencias relativas porque ahora quiero elegir estas celdas.
con la tecla Control, C2, C4, C6 y C8, borro el contenido y elijo la celda C2. Ficha programador, detengo grabación. ¿Y qué hicimos aquí? Con referencias absolutas, elegimos estas celdas, luego esta celda. Con referencias relativas, me fui hasta la última celda con datos, luego una celda hacia abajo y pegué los datos. Luego, con referencias absolutas, eliminé las celdas o el contenido de estas celdas. ¿Y cómo llegó aquí este botón de alta? Me voy aquí a la ficha programador, insertar, y aquí donde dice controles de formulario, elijo el botón. Doy clic, lo dibujo, suelto, elijo la macro 4, aceptar, elijo el texto y le pongo alta 2. Entonces, cada que presione este botón, lo que tengo aquí se va a guardar en esta fila y luego en esta y luego en esta, hacia abajo. Y antes de lanzar, lleno aquí los datos. Sergio, Campos, Grupo Excel, fecha 1 de enero. Alta 2. Y fíjate bien cómo los valores se dieron de alta y se borraron. Le pongo A, B, C, 1 de febrero, alta 2. Se dan de alta los valores y se borran aquí, combinando referencias absolutas y relativas. Entonces, a partir de hoy, cuando alguien te diga que las macros que tú grabes no pueden ser dinámicas, remítelos a este video o simplemente muéstrales lo que aprendiste el día de hoy. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció este video y qué otros casos se te ocurren combinando referencias relativas y absolutas en macros grabadas. Y si te gustó este tema, este video seguramente te va a gustar. Aquí utilizamos también la grabadora, pero modificamos el código para meterle más interacción, como preguntarle al usuario si quiere continuar y le metemos más interactividad a esta macro para hacerla más poderosa.